Nuestra Biblia con la mano derecha si es posible. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos. Les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estar aquí reunidos. Bendito Dios, gracias por tu palabra maravillosa, Padre Santo. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de ella. Muéstranos tu voluntad, Señor. Muéstranos aquello que quieres enseñarnos en esta hora. Bendito Dios, todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. En nuestro país hay ciertas regiones que son famosas por ciertos productos, ya sea siembran alguna cosa, tienen algún tipo de producto de industria o algún platillo tradicional. Por eso el pastor, cuando da la bienvenida regularmente a las personas que vienen de otro lugar, les dice, y no nos trajo no sé qué, si vienen de Oaxaca pide chapulines, si vienen de Puebla pide mole poblano, de Veracruz café, de Chihuahua pues noticias de sus tías o algo así. Porque hay ciertos productos que en ciertos lugares son tradicionales. Por ejemplo, en Irapuato son las fresas, allá se siembran fresas. En León, Guanajuato se hacen productos de piel, zapatos, chamarras, etcétera. En el mole de Puebla, el café de Veracruz, la carne de Chihuahua. Los de Monterrey dicen que hay mejor carne en Monterrey, pero es que no han ido a Chihuahua, a la Tierra Santa. Además, Chihuahua no es nada más la Tierra Santa porque el pastor sea de allá, sino porque Jesús lo dice. Él decía constantemente, desierto, desierto os digo, y vaya usted a Chihuahua y es un desierto pelón. Si el reino de los cielos fuera un lugar geográfico, también hay un producto tradicional del reino de los cielos. Es decir, hay algo que se hace muy bien en el reino de los cielos. Y los que somos de ahí debemos sentirnos orgullosos de producir este producto. Por ejemplo, si usted va a Aparacho, en donde hacen las guitarras, casi cualquier persona ahí debe de saber tocar la guitarra. Aunque sea como yo, que no distingue entre el sol y el do, pero en medio hace un re y suena más o menos. Pero allá la gente tiene que saber tocar la guitarra, porque allá hacen guitarras y como que el que no sabe, ¿qué hace ahí? Que se vaya a otro lado. En el reino de los cielos, así es, hay un producto que debemos de saber producir los que pertenecemos a este reino. El reino de los cielos produce bendición y como miembros de este reino nos corresponde estar orgullosos de ellos. Pero más que nada nos corresponde que estos frutos sean producidos en nuestra vida y que a través de nosotros se produzca esta bendición. Es decir, si somos pertenecientes al reino de los cielos, si tenemos esta nacionalidad y lo que hace el reino de los cielos es producir bendición, deberíamos ser los que estamos trabajando en esta industria de producir bendición a la gente, de producir bienestar, de traer plenitud, y deberíamos nosotros experimentar esta plenitud. Vamos a leer, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. El sermón de esta tarde se llama Los productos de la gracia en nuestra vida, es decir, lo que hace la gracia en nuestra vida. Y les invito a que leamos este pasaje. Vamos un poco más lento con esta carta, es el tercer domingo y apenas vamos en el versículo 8, porque la carta de Segunda de Pedro es muy rica. Todas las cartas, todos los pasajes de la Biblia son muy ricos, pero estos en particular tienen mucha bendición condensada. No es para menos, Pedro, el líder de los apóstoles, el que dirigió a los discípulos del Señor una vez que Él había ascendido, nos enseña cosas grandiosas y por eso hay tantas cosas, tanta riqueza espiritual en cada uno de estos pasajes. Así que vamos a leer versículos del 5 al 8. Les invito a que me sigan con su vista, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Amén, que el Señor nos bendiga con su palabra. Yo lo leí en la Nueva Versión Internacional, pero déjenme leerles ahora el versículo 5 en la Reina Valera 60. Vosotros también, poniendo toda diligencia, hasta ahí. Esto nos da una primera enseñanza acerca de lo que la gracia produce en nosotros. Nos habla de la gracia que nos permite esforzarnos.
Déjenme, les explico esta idea de diligencia, porque a veces creemos que nosotros tenemos que trabajar para nuestra salvación. Usamos frases a veces los cristianos incluso, en donde decimos que tenemos que hacer cosas para la gloria de Dios, y la manera en la que lo decimos en ocasiones es porque creemos que si no lo hacemos, Dios no tiene gloria. O decimos que hay que hacer cosas para la honra de Dios, como si Él necesitara que lo honráramos para estar contento. Pero no es así. Esta idea de diligencia se refiere a algo en particular. Déjenme, lo ejemplifico con una circunstancia que ocurre en Chihuahua. Chihuahua, ya les dije, es un desierto pelón. Allá se dan muy bien las tarántulas y se dan los monstruos de Gila y los nopales, pero es difícil que crezcan otros productos de manera natural. Sin embargo, en Chihuahua hay una gran industria agropecuaria. En Delicias, Chihuahua, por ejemplo, se producen duraznos, se producen membrillos, se producen nueces. Más al oeste, en Cuauhtémoc, hay una gran industria de manzanas. Uno no puede ir a Cuauhtémoc sin comer manzanas de las que hay ahí. Hay unas que a mí me parecen deliciosas, que son muy baratas porque no cuesta mucho trabajo producirlas, pero son como más porositas y tienen como que una textura más rica, a mí se me hace, y más dulces. A la gente de allá casi no les gustan, entonces esas casi las regalan. La reja completa cuesta como 10 pesos en algunos lugares ahí en Cuauhtémoc. Pero cuando uno va a ese lugar, se da cuenta que hay toda una industria, todo un trabajo tremendo para producir estas manzanas. Como no es natural que crezcan estos productos en lugares tan secos, se tiene que hacer un gran esfuerzo para que se produzcan. Uno va por los campos de manzanas y en primer lugar uno se da cuenta que están alineados perfectamente. Uno ve en el coche así, atravesando por los sembradíos de manzanas, y se pueden ver hileras exactas a esta distancia y a esta distancia, y aquí derecho, y luego para acá y para acá. Se ven hileras perfectas de árboles, y cuando uno va pasando de pronto se da cuenta que se alinean en muchas direcciones porque están puestos a la misma distancia, casi con exactitud milimétrica. Además, hay unos postes enormes que tienen unas especies de cortinas que cuando hay granizo pasan en las trocas los jóvenes, o más bien las personas que están cuidando, y las van extendiendo casi en un solo movimiento para que cuando cae granizo no pegue a las manzanas y no se echen a perder los frutos. Y debajo se ven unos como tubos que son calentadores de diésel, que también tienen un sistema para prenderlos casi todos en un solo movimiento o en pocos movimientos, porque si hay una helada se tienen que prender todos de emergencia para que las frutas no se congelen y no se echen a perder. Es decir, se tiene que hacer todo este esfuerzo porque no es fácil que crezcan estos productos allá. En Chihuahua hay sequías a veces de años. En una ocasión duraron casi 4 años sin que cayera una gota de lluvia. Y en el desierto, cuando hay sequías así y finalmente llueve, son trombas tremendas, inundaciones, porque así pasa en los lugares desérticos. Entonces en esa ocasión en los kinderes los niños entraron en una crisis existencial porque no sabían qué era la lluvia, nunca la habían visto, y de pronto llueve por primera vez en su vida y están viendo esta tromba tremenda, y las maestras les decían, nada más es lluvia, y los niños pensaban, ¿lluvia es sinónimo de apocalipsis o qué? Porque esto es tremendo, porque nunca habían visto llover en toda su vida, 4 años de vida, la edad que tiene Leonel, que va a cumplir casi. Porque así pasa en Chihuahua, y por esta dificultad se tiene que hacer un gran esfuerzo para convertir lugares como la ciudad de Delicias en un vergel donde crecen muchos productos. A esto es a lo que se refiere la diligencia, a esforzarnos para conseguir que algo pase que nosotros no dirigimos ni controlamos, pero que participamos en su producción. Los que siembran estas cosas no pueden hacer nada para que el árbol crezca, no hacen que la semilla, crece semilla, crece. No, la siembran y hacen todo alrededor, pero confían en que esa semilla va a sembrar. A esto se refiere la diligencia de la que nos habla este pasaje, el esfuerzo en la Nueva Versión Internacional, que es en la que yo leí. La idea de ser diligentes es muy clara y no la podemos negar. Hay algo que hacer para crecer en la vida cristiana. No significa que nosotros nos ganemos la salvación o que nos la merezcamos, no es eso. La Biblia es muy clara en esto. Dios es el que propone la salvación, es el que decide, voy a salvar a la humanidad. Él es el que pone las pautas, Él es el que realiza la obra de salvación. Su Hijo es el que muere en la cruz y obtiene nuestra salvación. Y el Espíritu Santo llega y nos ofrece la salvación. Pero también la Biblia es muy clara en que dice que espera que le respondamos, que digamos que sí o que digamos que no. No obtenemos la salvación por nuestro esfuerzo,
pero sí respondemos a ella. Y una primera respuesta que le podemos dar al ofrecimiento, es decir, sí tenemos que participar en nuestro crecimiento espiritual. Y nuestra primera participación es con esto que nos dice este pasaje, diligencia. Podemos explicarlo de varias maneras. En primer lugar, se refiere a que cuando Él nos ofrece su salvación, quiere que nosotros respondamos deseando su salvación. Podemos decir incluso codiciando, que se nos antoje la salvación, que mientras el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos va diciendo qué es la salvación de Dios, nosotros se nos haga agua a la boca y digamos, oye, esto está bien padre, esto de la gracia es algo agradable, lo quiero. ¿Dónde firmo, Señor? ¿A quién hay que matar para obtener la salvación? No la podemos obtener, pero Dios quiere que la deseemos. Que si pudiéramos, estemos dispuestos a hacer lo que tuviéramos que hacer para obtenerla. Es decir, que la queramos. Muchas personas el día de hoy creen que se puede ser feliz, pero viven como si no se pudiera ser feliz. En una ocasión platicaba yo con un joven que él decía que es ateo y una muchacha de la iglesia lo invitó acá a la iglesia y entonces me dijo, habla con él para que a ver si ya cree. Y yo no quería así como que decirle, no, que tu ciencia macabra, no sé qué, sino que crea porque quiera creer en el Señor. Era de lo que yo trataba de convencerle, decirle que puede creer si tan solo quisiera. Y yo le decía, es que lo que nos ofrece la Biblia, lo que nos ofrece la palabra de Dios, es lo mismo que ofrece el mundo, pero el mundo no te lo puede dar. Te ofrece felicidad, pero Dios sí nos puede dar esa felicidad. Y este joven me decía, bueno, hay personas que quieren esa felicidad porque creen que se puede obtener. Yo sé que no se puede obtener y por eso no le hago caso a esas cosas. La religión te ofrece algo que no te puede dar, decía él, porque no se puede ser feliz. Por eso yo no intento ser feliz, porque no se puede. Y hay personas que viven así. A lo mejor no dicen tan claramente eso, pero viven como si eso creyeran. Viven una experiencia matrimonial infernal, en donde están agarrados del chongo todo el día, porque creen que así es el matrimonio. Para eso nos casamos, para pelearnos. No se puede vivir de otra manera. Jóvenes que viven en pleito constante con sus padres, ocultando quiénes son, manifestando una cara de hipocresía, cuando en realidad tienen otros deseos, tienen otras cosas en la mente, porque creen que así se tiene que vivir. O sea, no hay otra manera más que desconfiar de los padres. O padres que lo único que esperan de sus hijos es que se sometan a la tiranía que pretenden imponer, porque creen que así es la paternidad, que esa es la única manera de vivir. Pero la palabra de Dios nos muestra que no, que se puede vivir de otra manera. Este mundo en el que vivimos constantemente nos humilla, nos destruye de diferentes maneras, nos dice que somos incapaces, nos dice que debemos de ser de cierta manera y no nos dice cómo podemos ser de esa manera. Se la pasa lastimándonos. No hace falta más que ver las noticias para darnos cuenta de la porquería de mundo en el que vivimos. ¿Cómo es posible que haya niños que se manifiestan como asesinos? ¿Cómo es posible que haya personas que supuestamente quieren hacer el bien y lo único que hacen es el mal? Y votamos por ellos en ocasiones. Vivimos en un mundo terrible, desastroso, lleno de crisis. Y si no nos hemos hartado de eso, tenemos que decir que nos falta ambición. Si nos hemos conformado con este mundo terrible en el que vivimos, si no estamos buscando algo mejor, si no deseamos esta bendición que el Señor nos propone, algo está mal en nosotros, que nos ha quitado la ambición de ser mejores, que nos ha quitado el deseo de salir de esta tristeza, de este dolor. Esto es lo primero que el Señor quiere que hagamos y así es como comienza la diligencia de la que nos habla este pasaje. Cuando le decimos al Señor, Señor, eso que tú me ofreces, eso es lo que quiero. Quiero ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador, porque creo que se puede ser mejor. El Señor quiere que le creamos, pero no nada más de dientes para afuera, sino que hagamos algo y deseemos esta salvación. La diligencia que ponemos en nuestra salvación puede traducirse como este deseo de una vida mejor, más feliz, más plena, con un mayor impacto en el mundo. Decía Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
pero no porque podamos perder la salvación. Jesucristo es el que la obtuvo, no la podemos perder. Pero sí nos dice una cosa esta idea, que podemos no experimentar la plenitud. Podemos perdernos la bendición de tener toda la bendición que Dios quiere darnos si no la aprovechamos. En una película hace muchos años se llamaba Splash. Era de una sirena que se enamoraba de un humano y el humano se enamoraba de ella, y entonces este humano se la llevaba a la sociedad, a Nueva York, para que viviera con los humanos, y entonces ella, había un montón de cosas que no sabía cómo funcionaban, y entonces su novio llega y le trae un regalo así, envuelto en papel con un gran moño, y le dice: mira, te traje este regalo. Y ella: qué bonito, qué padre, gracias, y lo abraza y lo pone por aquí: gracias. Pero ¿no lo vas a abrir? ¿Cómo? Es que adentro trae algo la caja. Ah, esto no es el regalo, adentro hay algo. Así somos a veces los cristianos. Ya Dios nos dio la salvación y nos dice: sé libre, sé pleno, sé feliz. Gracias, Señor. Aquí voy a poner la salvación tantito. Y seguimos atorados en lo mismo. Seguimos viviendo como si no se pudiera salir del dolor, como si no se pudiera ser mejor esposo, mejor esposa, como si no pudiéramos tener una mejor vida. Por eso dice: ocupaos en vuestra salvación. Ejerzamos esta nueva vida, llevémosla a cabo, hagamos lo que nos toca, porque dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Él hace un cambio en nosotros que se traduce en acción, no solamente en conocimiento. Ser salvo no se refiere nada más a saber que Jesucristo murió por mí, sino a vivir como si desde ahora pudiera estar viviendo la vida eterna. Dios quiere que participemos y por eso nos dice: pónganle diligencia, esfuércense. Quiere que nuestra decisión de seguirle nos lleve a actuar. Vivamos la gracia que Dios nos quiere dar y demos frutos dignos de la salvación que recibimos. En primer lugar, hay que decidir: Señor, quiero vivir esta salvación. Quiero ejercerla, quiero disfrutarla. Quiero usar y gastar la salvación que me diste para ser realmente feliz. Después nos dice una serie de virtudes que se muestran como maneras prácticas en la que esta salvación se manifiesta en nuestra vida. Y esto nos habla de la gracia que nos permite dar frutos. Podemos decir que el mismo esfuerzo que le ponemos a creer es el mismo esfuerzo con el que podremos disfrutar esta bendición. O sea, que las ganas que le ponemos a creer son directamente proporcionales a la cantidad de bendición que el Señor nos va a dar. No significa que tengo que hacer cosas para que el Señor me bendiga, sino que si mi corazón está cerrado, si no tengo fe en el Señor, es posible que las bendiciones de Dios no se vayan a manifestar, porque no estoy creyendo que Él me las va a dar. Le creo con reservas. Le creo, pero tengo un guardadito de otras cosas en caso de que el Señor no me vaya a cumplir. Hay un ejemplo en la palabra de Dios muy claro respecto a esta idea. Déjenme les leo. Es en 2 de Reyes, capítulo 13. Dice así: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. O sea, él confiaba en Eliseo. Y entonces Eliseo habla con él y le dice: consigue un arco y varias flechas. El rey Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuñe el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás las abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Eliseo está usando como que muchas ganas, mucha pasión. Puso sus manos y dispara, apúntale hacia allá. O sea, le está poniendo pasión al asunto aquí. Le está diciendo con muchas ganas, le quiere dar una gran bendición. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Aquí está con signos de admiración porque la palabra es con muchas ganas. O sea, golpea y acaba con el suelo, destruye este suelo. Golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante esto, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces.
Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora solo los derrotarás 3 veces. No veamos esto como un hechizo de que si usted golpea el suelo 3 veces, Dios le va a conceder su petición. No. Debemos de notar algo. Eliseo está emocionadísimo, está al borde de la muerte y le quiere dar una última bendición que Dios le está diciendo que le dé al rey. Y le está poniendo ganas, quiere que el rey se emocione. Pero dice que el rey golpeó 3 veces y se detuvo. El verbo que utiliza para golpear, cuando dice Eliseo, es el verbo destruye. Y el verbo que utiliza cuando el rey golpea es toma, 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 suelo malvado. O sea, el problema aquí no es que no hizo suficientes golpes el rey. El problema es que sus golpes están manifestando tener poca fe. O sea, como que vio Eliseo de, ay, este cuate qué raro, que golpea el suelo, a ver, está bueno, lo golpeo. Ahí está, ¿y ahora? O sea, con fe, simplona, frágil, sin ganas. Si el rey hubiera agarrado las flechas y le hubiera creído a Eliseo, le dice que golpee el suelo, no hombre, mugre suelo, vas a ver, ¡ah! Y golpea 5 o 6 veces. Hubiera manifestado que le cree a Dios, que está apasionado por la misión que Dios le está dando, que desea con todo su ser que Dios lo use para acabar con los sirios, y que esas mismas ganas que está poniendo para golpear el suelo son las mismas ganas que le va a poner para seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le pongamos ganas a creerle, que cuando el Señor me diga, voy a hacer cosas contigo, yo le diga, sí Señor, quiero que hagas algo grandioso conmigo. Vamos, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Y que con pasión nos entreguemos a Él. No es un hechizo. No es que por mis acciones Dios va a dar bendición. Es que si yo le creo a Dios, si confío realmente en Él, se va a notar en mis acciones. Se va a notar en que le voy a poner muchas ganas a creer en Él. Por eso nos dice estas virtudes que se traducen en algo práctico. En primer lugar, nos dice que hay que ponerle fe. La palabra que utiliza, pistis, es una seguridad, una certeza absoluta de una verdad. Se refiere a que lo creemos con tantas ganas que no importa quién objete, que no importa quién me obstaculice mi fe, que no importa quién me critique, yo sigo creyendo. La fe en el Señor Jesucristo es una fe racional. Tristemente, en el mundo en el que vivimos hoy, especialmente en Occidente, en este lado del charco, en América, muchos científicos creen que la ciencia va en contra de Dios. Déjenme les digo, la mayoría de los científicos que trabajan en cuestiones de física, de esa de que analiza los hoyos negros y que analiza el origen del universo, no creen en el Big Bang. Es en Estados Unidos donde se maneja más esta idea, pero los científicos europeos, los que están allí en el acelerador de partículas en Ginebra, hablan del momento previo al Big Bang y hablan de la intención que hubo en el Big Bang. Es decir, hablan de que no es posible que un evento que crea el universo haya surgido sin que haya habido una intención detrás, es decir, alguien queriendo crear el universo. Esas publicaciones no nos llegan a México porque en Estados Unidos, que son las publicaciones que nos llegan acá, hay como una barrera. Cualquier persona que se atreve a hablar en contra de la evolución o hablar en contra de esas cosas, lo corren, ya no puede dar clases, ya no puede publicar. El director del proyecto Genoma, un americano, Nathan Collins, al hacer el proyecto Genoma se descubrió que no existen los Neandertal. Genéticamente hablando, los Neandertal son Homo sapiens o son vacas, caballos, camellos, perros, changos. Es decir, no hay huesos de Neandertal. Hay 6 huesos que no saben qué son, que dicen, son los únicos huesos que tenemos posibles de Neandertal que hay. 6 individuos. Pero no es que digan, esto es un Neandertal, sino más bien, no descubrimos qué eran. Y cuando Nathan Collins dijo esto, lo quitaron del proyecto Genoma. Porque así es en este círculo científico el día de hoy. Así que la fe cristiana es una fe racional, inteligente, basada en pruebas sólidas. Pero aunque hubiera personas que objeten contra la fe cristiana, podemos tener la seguridad y decirles, está bien, cree lo que quieras,
pero yo creo que mi Redentor vive, porque ha hecho milagros en mi vida, porque puedo ver pruebas claras en mí, en mi familia, me sostiene y me transforma cada día. Eso es este nivel de fe, una convicción fuerte que se puede enfrentar a cualquier objeción y no se tambalea. En segundo lugar nos dice que a la virtud, que a la fe le pongamos virtud. Esta idea de virtud nos habla de la virtud de las virtudes, o sea, excelencia, el desear ser lo mejor que podamos ser. Ya el pastor nos compartía el domingo pasado que el equipo de fútbol de la iglesia, de los jóvenes de esta iglesia, quedaron campeones. Digo quedaron porque yo jugué en total como 20 minutos en todo el torneo, porque a mí nada más me metían cuando íbamos ganando o cuando había uno al que había que hacerle una falta, porque yo no soy tan buen jugador de fútbol, pero quedamos campeones. En uno de los partidos no íbamos a poder ir, muchos de los jugadores no iban a poder ir, y entonces en el chat del WhatsApp en donde teníamos el equipo, varios decían, pues ni modo, perdemos por default. Mi hermano dijo, ay, ¿qué tanto es? Nada más es un partido, podemos perderlo y no hay problema. Y yo le contesté, Elí, los Gutiérrez no hablamos así, los Gutiérrez no perdemos por default. Y otros dos hermanos, sí cierto, los Mondragón tampoco perdemos por default. Y otro joven dijo, los cristianos, y punto, no perdemos por default. Es decir, es esta virtud, el desear ser excelente, el no permitir que sea por mi culpa que alguien me va a ganar, que sea porque ellos son mejores, pero yo le voy a poner todas las ganas para ser mejor, lo máximo que puedo ser, a llegar al máximo de mi potencial. Esto nos habla de querer ser mejor padre y esforzarme muchísimo porque mis hijos no puedan experimentar jamás la decepción de tener un mal padre. El ser mejor trabajador y que mi jefe jamás se pueda quejar de mí. El ser mejor estudiante, el ser mejor esposo, mejor esposa, mejor lo que sea. Si soy conductor de pecero, el mejor conductor de pecero en la humanidad. Porque es esta virtud, el deseo de ser excelente. Si Dios me ha dotado de la capacidad y además milagrosamente puede suplir mis incapacidades, lo único que me evita ser excelente es que yo no quiera. Por eso este pasaje nos dice que debemos de buscar esta virtud, el deseo de ser lo máximo que puedo ser. Y en Cristo lo podremos lograr. Una palabra más, una virtud más de la que nos habla, conocimiento o entendimiento. Gnosis es la palabra, por su uso no tiene que ver con información, sino con sabiduría, que sería la capacidad de aplicar la información que tenemos de una manera clara y efectiva. O sea, ser sabio en mis decisiones, llevar el conocimiento que tengo a la práctica y tomar decisiones sabias. Una virtud más, el dominio propio, encrateia. La palabra literalmente significa tener las riendas de uno mismo. Y tenemos que entenderla de esta manera. Se refiere a saber cuándo hacer las cosas y qué cosas hacer. Lo podemos ver en la palabra de Dios, por ejemplo, con Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice que, más bien se entera que su sobrino Lot fue atrapado por los reyes que estaban atacando a los reyes de Sodoma y Gomorra y a otros reyes, dice que eran 5 contra 3. Ora Abraham a Dios y después de eso le da armas a sus siervos y se lanza a la batalla. No nos imaginemos así ejércitos tipo las películas del Señor de los Anillos, de miles de orcos. No, la humanidad no había llegado a tanto. Estas eran ciudades de aproximadamente entre 1,000 y 5,000 habitantes. 10,000 eran demasiados. O sea, eran ciudades pequeñas, así que sus ejércitos serían 300 a 500. Así que cuando dice que Abraham armó a sus siervos, que tendría más o menos unos 300 siervos, era factible que pudiera derrotar a un ejército de esta naturaleza. Así que no es tanto una batalla milagrosa así en donde Dios obró contra pronósticos improbables. Aquí no nos está hablando tanto del poder de Dios para dirigir a Abraham en la batalla, sino de que Abraham tenía dominio propio y se sometió a Dios, y cuando tuvo que pelear, fue a pelear. Aquí estaba dentro de sus capacidades y él supo, puedo pelear en este momento, voy a ir a pelear. Pero cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham no fue a rescatar a su sobrino Lot, se quedó quieto orando. Así que el dominio propio podemos
identificarlo como esta idea, saber qué hacer y cuándo hacerlo. Y para lograr esto, hace falta que las riendas de mi vida las tenga Dios, que Él sea el que me dirija y me controle, porque entendemos que nosotros somos seres pasionales, que nos podemos equivocar, podemos malinterpretar las cosas, así que no confío en ser yo el que me domina a mí mismo, sino que sea Dios el que me domina a mí. Y por lo tanto, cuando es la hora de correr, corro. Cuando es la hora de quedarme y pelear, peleo. Cuando es la hora de quedarme quieto y confiar en Dios, me quedo quieto y confío en Dios. A esto se refiere la idea de dominio propio. Una virtud más, la paciencia. Muchas veces pensamos que la paciencia es una virtud pasiva, o sea que es quedarse quieto ahí esperando nomás. No confundamos paciencia con pasividad. Hay personas que decimos que son muy pacientes, pero en realidad nomás es que son pasguatos. Tienen un metabolismo lento y por eso no reaccionan ante nada, pero no es porque sea paciente. La paciencia en este pasaje puede ser incluso algo activo, unas ganas de estar en paciencia, pero muy activa, muy luchona. Se los explico con un ejemplo. La selección mexicana sub-20 fue expulsada del Mundial en la primera ronda. Y todo comenzó en el primer partido. Se jugó contra Mali. Era el equipo que se suponía que era más débil en ese grupo, entonces era el que se le suponía que se le debía de ganar fácilmente. Y para colmo de males, al inicio, pronto en el partido, expulsan a un jugador de Mali. Entonces México tenía superioridad numérica, intentó y atacó y dominó, pero no metió gol. Finalmente en el segundo tiempo expulsan a un mexicano y expulsan injustamente otra vez a otro mexicano. Así que ahora Mali tenía superioridad numérica. Y después de esa expulsión se vio claramente cómo el equipo mexicano empezó a defender menos, a jugar con menos ganas, se les veía nerviosos hasta que cayeron 2 goles de Mali y nos ganaron. Y ya no se pudo hacer más. Lo que les faltó fue paciencia. Si ante la adversidad de tener ahora menos jugadores, se hubieran mantenido pacientes y hubieran jugado como debían de jugar, concentrados, con ganas, a lo mejor no les ganaban, a lo mejor hasta hubiera ganado el equipo mexicano. La paciencia significa que no nos dejamos destruir por la adversidad, sino que continuamos haciendo lo que debemos hacer, aunque no haya resultados inmediatos. Aunque parezca muy difícil, le creemos a Dios, y si Dios dijo que yo debo hacer algo, sigo haciéndolo, aunque parezca que es inútil en este momento. A eso se refiere esta virtud de la paciencia. No significa estar quietos nada más, sino significa continuar a pesar de los obstáculos, a pesar de que no esté viendo la victoria, porque confío en que el Señor me dará la victoria. Una virtud más que vemos aquí es la piedad. Eusé veía, porque lleva 2 acentos, Eusé veía. Así es en el griego, ¿qué haga? Pues había varios acentos en las palabras. Esto se refiere a una fe práctica, no nada más a tener doctrina, sino a cómo aplico esa doctrina. Significa que hagamos 2 cosas en primer lugar. Número 1, que sepamos bien quién es Dios, que quitemos de nuestra mente prejuicios o ideas extrañas que nos evitan relacionarnos sanamente con Dios. Y después de eso, apliquemos a nuestra conducta, a nuestra vida, estas cosas nuevas que creemos de Dios. Por eso en esta iglesia no creemos en el calvinismo, en la herejía del calvinismo. Esta idea se refiere a que Dios decide quiénes se van a salvar y quiénes no, y que Dios obliga a salvarse a los que se van a salvar y obliga a condenarse a los que se van a condenar. No creemos en esto porque significaría que Dios, pudiendo salvar a los que se condenarán, no hace nada para salvarlos. Y dice la Biblia que aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Significaría que Dios puede pecar porque Él es Dios. No, Él es Dios, no le podemos decir nada. Pero pecado es ir en contra de la naturaleza de Dios. Así que va en contra de su naturaleza saber hacer el bien y no hacerlo. Así que entendemos que la salvación Dios la gana para nosotros, nos la ofrece como regalo y nosotros podemos decirle si sí o si no. Pero esta herejía en la manera práctica hace que una persona que la crea a lo mejor sí predica, a lo mejor sí evangeliza, pero no lo hace con pasión, porque cuando evangeliza y alguien lo rechaza, dice, bueno, a lo mejor es uno que no es elegido, entonces ya no le sigo predicando.
Hasta usan textos bíblicos, no deis vuestras perlas a los cerdos. Pero yo que no creo en el calvinismo, yo que creo que el ser humano puede aceptar la salvación o puede rechazarla, y le predico a un amigo y me rechaza, no me conformo, le predico por otro lado y uso otra metáfora y le sigo predicando y le sigo predicando hasta que se convierta o se muera. Eso es la piedad, cómo mi conocimiento de Dios afecta mi vida y afecta mi vida para lograr aquello que Dios quiere que pase en mi vida, para cumplir la voluntad de Dios. Una fe práctica, una religión que se muestra con obras y no solo palabras, no solo declaraciones bonitas, no solo sentimientos, sino con una vida que está claramente sometida al verdadero Dios, al Dios que la Biblia nos muestra. Así que para tener piedad, primero necesitamos conocer a Dios y en segundo, obedecer a Dios. También nos dice otra palabra más, otra virtud, el amor fraternal o afecto fraternal. Filadelfia es la palabra. Esto nos habla de los efectos que tiene en nuestra vida la verdadera religión. Si me encuentro con Dios, el Dios de amor que murió para darnos vida, el Dios que ama incluso a los pecadores, el resultado natural es que yo desee también amar incluso a los que se portan mal conmigo. Es decir, es lo natural que nuestras relaciones interpersonales se sanen. Así que este amor fraternal nos habla de un deseo de los cristianos de tener relaciones interpersonales sanas, de perdonar y de pedir perdón, de que si tengo conflictos con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, quiero ver cómo lo resuelvo. No me conformo nada más con a ver qué pasa el tiempo, sino que quiero ver cómo se resuelve este asunto, porque el amor fraternal está en mí gracias a lo que Dios ha hecho en mí. Y finalmente todas estas virtudes se resumen en la máxima, el amor agape, la más alta de las virtudes, que no es nada más sentir bonito, no es nada más querer a las personas, sino es sacrificar mi vida con tal de que haya bendición en donde quiera que estoy, así como lo hizo Dios. Tenemos que entender que el amor de Dios es la máxima de sus virtudes en relación con nosotros. Dios es justo, pero su justicia sola nos condena, porque somos pecadores. Dios es santo, pero su santidad sola nos destruye, porque somos pecadores. Es poderoso, pero su poder solo nos destruye. Pero su justicia y su amor nos salvan. Su santidad y su amor nos transforman. Su poder y su amor nos bendicen. Todo lo que Él es, con su amor, es bueno para nosotros. Si quitamos su amor de la ecuación, si no creyéramos que Dios es un Dios de amor, si no creyéramos que es solo un Dios de juicio o solo un Dios de poder, es un Dios terrible entonces. Qué bueno que ese no es el Dios del que nos habla la Biblia, sino que nos habla de un Dios que ama, que desea bendecirnos y que pone todas las posibilidades para bendecirnos. Lo único que hace falta es que le digamos que sí, es que le digamos, sí quiero tu bendición, sí quiero que me des esta fe, sí quiero que me hagas excelente, sí quiero que tu conocimiento me transforme, sí quiero que tu piedad me transforme, sí quiero que tu paciencia me permita enfrentar la vida. Sí, Señor, quiero tu amor. Eso es lo que Él nos pide, que le respondamos que sí. Y entonces estas virtudes se mostrarán en nuestra vida. Estos son frutos que produce el Señor en nosotros, pero que nosotros desarrollamos con nuestro sometimiento a Él. Podemos decir que tenemos la capacidad en Él. Es decir, Él nos dota de la habilidad para desarrollar estos frutos y nos da oportunidades para que los desarrollemos. Lo único que hace falta es que demos el paso de fe para que estos frutos se den en nuestra vida. Que le digamos que sí al Señor y que le obedezcamos y actuemos cuando hay que actuar. Es lo único que hace falta para que estos frutos se desarrollen. Experimentemos esta vida nueva, demos frutos que el Señor produce y hagamos que se note en nosotros la vida nueva que Dios nos da. Y finalmente,
Este pasaje nos habla de la gracia que nos convierte en un ser nuevo. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Aquí nos está hablando de una nueva naturaleza. Si tienen estos frutos, no podrán estar ociosos, es decir, no les va a salir el estar ociosos. Esto nos habla de un cambio de naturaleza que hace Dios en el ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, eran una humanidad perfecta antes de eso. Eran el plan perfecto de lo que Dios quería hacer para los seres humanos. Pero al pecar, se deterioró nuestra especie. Podemos decir que se contaminó la especie humana. Tenemos que entender una cosa: la decisión de Adán y Eva de pecar no es algo que Dios les puso. Dios no les había dado la capacidad para rechazarle. Esto fue una influencia del diablo. Por eso es que el pecado del diablo es tan grave, porque él por decisión propia decidió enfrentarse a Dios e ir en contra de él. Los seres humanos sí alcanzamos redención porque no fue por nuestra propia voluntad, sino que alguien nos lo propuso y le hicimos caso. Por eso los seres humanos sí podemos ser redimidos. Pero el caso es este: se deshizo la humanidad. Ya no somos lo que debíamos de ser. Hoy en día hay especies, hay razas de perros que genéticamente ya están en las últimas. O sea, ya están muy deteriorados porque ha habido tanto tiempo de cruzamiento entre hijos, entre papás, entre hermanos, que han hecho que la genética de estas razas ya se deteriore mucho. Por eso hay algunos perros que son carísimos, porque para criarlos bien y que salgan más o menos, es decir, que no salgan con un montón de problemas genéticos, no es nada fácil. Por ejemplo, una raza que está así son los bulldog inglés. Ustedes los han visto, algunos están así hasta como deformes de los brazos, les cuesta un trabajal respirar. Si algún día ve un bulldog por la calle, chéquese cómo va, como si ya fueran las últimas, como si parece coche desvielado. Y nada más ha dado 15 pasos y ya se tira al piso porque ya no puede respirar, porque genéticamente ya están muy deteriorados. Hay algunos criadores de perros incluso que proponen que algunas razas así ya se les deje de criar, es decir, ya no se estén cruzando entre ellos, porque dicen lo único que vamos a producir es que salgan más y más cachorros con problemas genéticos, con problemas mortales, que son cachorros que están sufriendo. Mejor ya dejemos de cruzarlos entre ellos. Algunas especies como el Bull Terrier, como el Bulldog inglés, como el Golden Retriever, que tienen estos problemas genéticos, dicen, mejor ya no queramos más de estos perros, porque nomás van a salir cachorros defectuosos. Así somos la humanidad sin Cristo, un cachorro defectuoso, un adefesio de la genética humana. Y lo que Dios quiere hacer es transformar nuestra especie. Quiere quitarnos estos problemas, quiere regresarnos al plan original que Él tenía para nosotros. Y lo único que quiere, lo único que necesita de nosotros es que le digamos que sí. Él quiere transformarnos, dejemos que nos transforme. ¿Cómo se hace esto? Rechazando aquello de donde nos quiere sacar, diciéndole a esas cosas que nos están destruyendo que ya no las queremos más, que las aborrecemos, y rechazando por completo estas ideas. Mi esposa trabaja en un hospital y un doctor le dio una lección que yo creo a mí me significó bastante. Llegó un muchacho borracho, lo habían golpeado en el antro en donde había estado, se peleó con los guaruras de otro chavo y entre guaruras se lo agarraron y por poco y lo matan. Le hicieron una contusión en el cerebro, no sé si fue fractura craneal también y un montón de cosas ahí de esas médicas. Tuvieron que extraerle los coágulos de sangre y todo eso, por poco se muere y además tenía problemas de convulsiones y iba a tener que estar en observación por un buen tiempo. Cuando ya casi lo iban a dar de alta, el doctor le está explicando estas cosas y le está diciendo que le van a dar ciertos medicamentos y no sé qué, y el joven muy preocupado le dijo, oiga doctor, ¿y me van a dar antibióticos? Y el doctor así como que, cuate, ¿qué le importa que si le voy a dar antibióticos? Le dijo, sí, ¿por qué? Es que si tomo antibióticos no voy a poder tomar alcohol, ¿verdad? Y el doctor así como que, híjole, le dijo, mira, no debes tomar ni una gota de alcohol. Ni siquiera tantito, doctor. La mamá que estaba ahí, linda mamacita, aunque sea poquito, doctor.
Y el doctor, ya más enojado, le dijo: mira, llegaste aquí casi muerto por culpa de esa porquería. Nos costó trabajo salvarte la vida. ¿Y quieres regresar a esa tontería? Con palabras más fuertes lo dijo el doctor, él no es cristiano. Si vas a querer tomar alcohol, búscate otro tonto que te atienda, porque en este hospital no te vamos a atender. Así nos dice Dios cuando nos salva, con amor y con cariño, pero nos dice: te quiero libre del pecado, te estoy queriendo rescatar del dolor y del sufrimiento y de la maldad. No regreses a eso, no lo añores, no lo extrañes, no lo recuerdes con añoranza, así como que cuando yo era joven y andaba ya en el mundo, mis amigos, ¿dónde estarán? De ahí te saqué para verte libre. Mi hijo murió en la cruz para verte libre. Lo único que te pido es que rechaces eso de donde te saqué, es que lo aborrezcas y aceptes mi salvación y la disfrutes y te goces en lo que te estoy queriendo dar. Eso es lo único que Dios pide de nosotros. Démosle eso, digámosle que sí y recibamos esta vida de bendición. Nos dice en este pasaje cómo es esta vida. Es una vida que no nos deja estar ociosos, o sea, nos da una utilidad, nos hace significativos en el mundo, nos permite ser personas que influyen para bendición en la vida de otros. Tenemos una misión grandiosa que cumplir. ¿Qué más queremos que tener una vida que valga la pena vivirse? Una vida heroica y significativa por el poder de Dios. Y también nos dice que es una vida con fruto, es decir, con plenitud, con felicidad, que alcanza para nosotros y que desparrama a otras personas. Dejamos de ser consumidores para ser productores de lo que produce el reino de los cielos, bendición y plenitud, que alcanza para que otras personas también la puedan experimentar. Yo por eso no le creía a algunos movimientos sociales que surgieron recientemente. Por poner un ejemplo, los padres de los jóvenes desaparecidos necesitaban consolación de los 43 desaparecidos. Necesitaban que alguien les dijera: Dios te ama y hay oportunidad para perdonar, hay oportunidad para salir de este dolor. No necesitaban que les inventaran esa mentira de vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Cómo lo iban a hacer? O sea, resucitar y que fueran unos zombies. Aquí está su zombie, señora. No, lo que necesitaban es que Dios hablara a su corazón. Por eso le damos gracias a Dios que hubo hermanos cristianos, algunos miembros de esta iglesia, que fueron con ellos, no a las marchas, sino a predicarles el evangelio, a darles de comer, a hospedarlos, porque algunos patanes, aprovechándose de esta situación, los traían durmiendo en la calle, en lugar de darles la bendición de ser consolados. Hubo pastores que desde Oaxaca vinieron acá al DF a estar con ellos y decirles: Cristo te ama, lo que tú necesitas no es una ley, lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. México no necesita nuevos partidos políticos, no necesita nuevos gobernantes, no tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. La humanidad está diseñada casi para destruirnos unos a otros. Si quitamos a los políticos corruptos, llegarán otros que serán igual de egoístas. No necesitamos un cambio político, necesitamos un cambio en el corazón, que nos libere de esos dolores, que nos libere de esas injusticias, que nos enseñe que se puede salir de esta circunstancia tan difícil. Necesitamos a Cristo. Y Él nos propone esto, nos propone esta vida útil, de bendición. Lo único que quiere que le digamos es que la queremos, que deseamos esta vida de bendición y que le respondamos que sí. Y entonces actuemos conforme a este deseo. Ejerzamos esta nueva identidad. Dejemos que fluya y hagamos todo lo posible porque se demuestre la clase de personas que Dios está haciendo en nosotros. Pongamos muy en alto el nombre de nuestro Señor,
por llevar una vida digna de imitar. Es decir, abramos este regalo que Dios nos da y seamos entonces de los que producen esta bendición, porque le han dicho que sí al Señor, porque nos hemos sometido a Él y porque hemos escogido creer en Él y creerle que Él nos va a sacar, que Él nos va a bendecir y que Él va a hacer de nuestra vida una vida que produzca esta bendición en nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que haga estas cosas una realidad. Padre Santo, te damos gracias, Señor bendito, porque nos das la opción, Señor. Nos das la oportunidad de creer en ti, bendito Dios. Gracias. Gracias por ofrecernos esta vida maravillosa, Señor. Queremos responderte, Padre Santo, y queremos vivir conforme a este deseo. Queremos, Señor, manifestar esta fe, esta excelencia, esta paciencia, este dominio propio, Señor, este amor fraternal que tú quieres realizar en nuestra vida. Sigan orando, mis hermanos, y si quieres decirle al Señor, si quieres responderle que sí quieres su bendición, que sí aceptas su salvación, que sí aceptas su autoridad sobre tu vida, y quieres decirle que quieres hacer lo que te toque hacer para poder dar esta bendición, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. A todos los que están tomando esta decisión, Dios les bendiga. Y digámosle estas cosas a nuestro Señor. Dios te bendiga. Digámosle estas cosas a nuestro Señor ahí en nuestro corazón. Respondámosle. Padre Santo, queremos esta vida que tú nos propones, Señor. Queremos que tú seas el Rey de nuestra vida, Señor. Y queremos obedecerte. Y queremos que viertas bendición a través de nosotros. Queremos ejercer esta nueva vida que tú nos quieres dar. Queremos hacer lo que nos toca, Señor, para que se produzca la bendición que tú quieres producir en este mundo, Señor. Úsanos, Señor, dirígenos y guíanos, Señor, para experimentar esta bendición en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por este hermoso mensaje, por la vida de nuestro pastor. La Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Preparemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Los astros por su senda van.
Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por